La sección que veremos a continuación corresponde a los tipos de fuerzas, y veremos 5. La primera es la fuerza peso. Es una fuerza de gravedad que si estamos en la Tierra es ejercida por el planeta Tierra. Siempre va a actuar en sentido vertical y hacia abajo. Es decir, si estuviéramos en un sistema coordenado, por ejemplo, x, y, la fuerza de gravedad, si esto fuera una partícula o un cuerpo, siempre va a actuar hacia abajo y la llamaremos G. Y si es que estamos en coordenadas cartesianas, apuntará hacia abajo, así que tendrá un valor negativo, menos G en dirección Y. Esa es la aceleración de gravedad. El peso como tal, si esto es una partícula o un cuerpo con masa m, el peso es un vector que será igual a la masa por la aceleración de gravedad. Y la aceleración de gravedad, si estamos en coordenadas cartesianas, es negativo, así que aquí esto valdría menos mgj. Y con esto tenemos definido el peso, siempre hacia abajo. Otra fuerza es la fuerza normal. La fuerza normal corresponde a una fuerza de reacción sobre una partícula ejercida por una superficie que va a estar en contacto con dicha partícula. ¿Ya? Y algo importante es que la fuerza normal siempre actúa perpendicular a la superficie. Me explico. Por ejemplo, si tuviéramos un, un camino o una superficie como esta, en la cual está descendiendo un carrito, como el que tenemos acá, que tiene masa m. Si nosotros hiciéramos un diagrama del cuerpo libre del carrito, en este punto hay una cierta inclinación. Entonces el carrito que está acá tendría, bueno, además del peso del carrito, tendríamos una fuerza normal que va perpendicular a la superficie, como podemos ver en esta imagen. Va a actuar, es la fuerza de reacción que ejerce la superficie sobre la partícula. Además de la fuerza normal, también vamos a ver la fuerza de roce. Esta fuerza ocurrirá cuando tengamos una interacción entre dos cuerpos o un cuerpo y una superficie. Y va a depender de las condiciones cómo se calcula. En general existen dos tipos de fuerza de roce, dependiendo si el cuerpo está en reposo o en movimiento. Vamos a tener una fuerza de roce estática cuando está en reposo. Es decir, esta fuerza de roce estática se genera cuando la partícula está en reposo. Y van a haber dos casos de roce estático. Cuando la partícula no está a punto de moverse y cuando la partícula sí está a punto de moverse. Vamos a ver la primera condición, cuando la partícula no está a punto de moverse. La fuerza de roce estática cuando la partícula no está a punto de moverse se obtiene a partir de los siguientes pasos. Ya no tenemos una ecuación directa para calcularlo. Hay que dibujar el diagrama de cuerpo libre, identificar todas las fuerzas que se ejercen sobre la partícula. Como el caso es estático, ya porque estamos hablando de una fuerza de roce estático, como no hay aceleraciones, se va a cumplir siempre que la sumatoria de fuerza igual cero, porque la aceleración será cero. Y de la ecuación anterior hay que despejar la fuerza de roce. Esto es cuando no esté a punto de moverse. Ya, por ejemplo, voy a suponer aquí una superficie como esta y asumiremos que hay roce y hay un bloque sobre esta superficie, que no se cae, está estático. Ya, esa es la idea, estamos viendo una fuerza de roce estática. Entonces, si dibujamos las fuerzas que actúan sobre este bloque, tenemos el peso,
la fuerza normal, que actúa perpendicular a la superficie, y tendremos la fuerza de roce. Si no fuese fuerza de roce, este cuerpo empieza a deslizar, pero como hay roce, supongamos, no sé, una goma de borrar sobre una pendiente, va a haber cierto roce. Entonces se va a generar una fuerza que va a permitir que el objeto no se mueva, que será fuerza de roce. Ya con ello podemos calcular cuánto vale. Para ello vamos a necesitar conocer el ángulo de inclinación, que normalmente va a ser un dato, lo llamaremos alfa. Entonces, ahora haremos un diagrama de cuerpo libre de este bloque. Ya, lo haremos acá. Tenemos la partícula que tiene masa m y tiene el peso hacia abajo, que va a valer mg. ¿Ya? Tenemos el peso. Además, tenemos la fuerza normal, que no la conocemos, pero le vamos a llamar n. Y está la fuerza de roce. Aquí nos damos cuenta de que tenemos tres fuerzas, de las cuales dos son perpendiculares. Y como vamos a trabajar siempre con un sistema coordinado que es perpendicular, tenemos que elegir un sistema para poder trabajar y plantear la sumatoria de fuerzas. Entonces aquí lo que más conviene es plantear un sistema en esta dirección, X, Y. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que solo tenemos que descomponer el peso. Tenemos la normal que apunta en dirección Y la fuerza de roce que actúa en dirección X. Y tenemos acá la fuerza del peso que actúa hacia abajo. Entonces la vamos a descomponer. Esta fuerza de peso se descompone del siguiente modo. Tenemos acá el peso y se va a descomponer por la suma de un vector que va a apuntar en dirección horizontal, en este caso X, y un vector en dirección Y. El ángulo lo tenemos que identificar y sabemos que el ángulo asociado a la horizontal es alfa. Entonces este ángulo se va a tener que repetir en algún lado. Y vemos que se repite acá. Este ángulo se repite aquí. Como estos son 90 grados, esto es 90 menos alfa. Por lo tanto, como estos son 90 grados, esto tendría que valer alfa. Por lo tanto, el ángulo nos aparece aquí. Entonces, vamos a tener que como el ángulo está ahí, este vector va a valer mg coseno, porque es el cateto que está adyacente al ángulo. Mg coseno del ángulo. Y el vector que va en la dirección X estará asociado a seno. Será mg seno del ángulo. Ya, dicho eso, podemos dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre de manera más sencilla. Es decir, vamos a tener acá, aquí continuamos y tenemos la fuerza de roce, no tiene problemas, la normal, y aquí la fuerza descompuesta, el peso descompuesto, acá tenemos mg coseno del ángulo, la fuerza que encontramos acá, y en esta dirección tenemos mg seno del ángulo. Y esto nos da cuenta de que como está en reposo, la suma de estas fuerzas tiene que ser cero, porque si no, no estaría en reposo. Recordemos nuestra dirección de los ejes. Entonces, haciendo esto podemos plantear sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero. ¿Por qué? Porque está en reposo. En X tenemos la fuerza de roce, positivo, y negativo tenemos, porque actúan hacia la izquierda, mg seno de alfa, igual 0. Si despejamos acá, encontramos la fuerza de roce. Y tiene ese valor. Podemos ver que
las hemos encontrado cuando no está a punto de moverse, porque esa es la condición. Válida cuando no está a punto de moverse. Vamos a tener que cuando esté a punto de moverse, la ecuación va a ser distinta. ¿Ya? Esta ecuación siempre es válida, pero además de ello, vamos a tener información adicional cuando la partícula sí esté a punto de moverse. Cuando eso sea así, vamos a tener la siguiente condición. Ya voy a dibujar nuevamente la pendiente. Y tenemos acá el mismo bloque para poder ejemplificar esto. Y tendrá el mismo diagrama de cuerpo libre. Es decir, tendremos el peso, tendremos el roce y la normal. Ahora, ¿qué pasa? Si está a punto de moverse, es decir, no sé, yo inclinase, cambiar este ángulo un poquito más grande y empezar a deslizar, cuando está a punto de moverse, quiere decir que la fuerza de roce va a poder ser calculada como un coeficiente de roce estático, que vamos a llamar mu sub e, por la normal, donde este mu sub e es un coeficiente. Y esta ecuación va a ser válida, ya, pero solo en sus magnitudes. Si se fijan bien, la fuerza de roce tiene una dirección perpendicular a la normal, por lo tanto, esta ecuación vectorialmente no tiene mucho sentido. ¿Ya? Es válida en magnitud o magnitudes de ambas fuerzas. ¿Ya? No es una ecuación vectorial. Y recordemos que es cuando está a punto de moverse, pero sigue estando estático. ¿Ya? O sea, la partícula está a punto de moverse, pero no se está moviendo. ¿Ya? Pero sigue estática. Y con esto, cuando se cumplan estas condiciones, vamos a poder utilizar esta ecuación. Ya. Otra fuerza de roce, la segunda, es la fuerza de roce cinética, que es cuando la partícula ya se está moviendo, ya cuando no está en reposo. Y se obtiene según la siguiente ecuación. Fuerza de roce, en este caso, será un coeficiente de roce pero cinético por la normal. Mu sub c es un coeficiente de roce cinético. Y se va a cumplir se cumple en general que el coeficiente de roce cinético es menor al coeficiente de roce estático cuando estamos hablando del mismo material. ¿Ya? Es decir, cuesta más echar a mover algo que mantenerlo en movimiento. ¿Ya? Esa es la razón por la cual no sé si uno está arrastrando un mueble, es más difícil, o arrastrando un sillón o algo más o menos pesado, lo más difícil es sacarlo del reposo, porque tengo una fuerza de roce, cuando está a punto de moverse, una fuerza de roce que tiene este valor, pero una vez que está en movimiento, el coeficiente de roce cambia a uno cinético, que generalmente es menor, y por eso se facilita el movimiento.
¿Ya? Y no tiene más complejidad que utilizar esta ecuación. ¿Ya? Aplicamos esta ecuación cuando la partícula esté en movimiento para calcular la fuerza de roce. Otra fuerza que vamos a ver es la fuerza elástica. Y es una fuerza en la cual aplica sistemas que puedan almacenar energía en deformaciones. Por ejemplo, resortes y elásticos. Esta fuerza elástica se calcula como un coeficiente por X, ¿ya? Donde K es una constante del resorte, ¿ya? Y también se puede llamar rigidez, también tiene nombre de rigidez, es un sinónimo, es una constante del resorte y se puede llamar rigidez y depende del material y características del resorte, ¿ya? X es la deformación del resorte, ¿ya? Y esto es importante, es medida desde la posición natural del resorte. ¿Qué quiero decir con esto? Ya lo voy a explicar a continuación. Supongamos que tenemos el siguiente caso. Una superficie, como la que tenemos acá, donde tenemos un resorte y al resorte está atado aquí a un carro. Si yo suelto este carrito, no lo toco, y dejo que esto llegue al reposo, el resorte va a adquirir una cierta longitud. ¿Ya? O mejor aún, si yo no tuviera el carrito, voy a desconectarlo mejor. Si yo tuviera aquí el resorte, asumiendo que el resorte no tiene masa, ahí está. ¿Ya? No lo he conectado al carrito todavía. Al resorte no le he hecho nada, su longitud que sería la que está acá, corresponde al largo natural. Le llaman Ln, también en algunos libros aparece como L0. Largo natural, o largo natural, largo cuando el resorte no está siendo comprimido ni estirado. Y esta es la longitud natural. Ln o L0, que es lo mismo, longitud natural del resorte. Con ello, el resorte aquí cumple algunas características cuando está en esta posición. No almacena energía. ¿Qué más? No está estirado. Y no está comprimido. Y para nosotros, X, que es la deformación del resorte, va a ser cero. Es decir, la fuerza elástica, que es K por X, será cero. Es decir, el resorte no está haciendo ninguna fuerza. Esto es en la posición de equilibrio.
perdón, la posición de largo natural. Posición de largo natural. No es lo mismo que equilibrio, es distinto. Posición de largo natural. Ahora, a veces el resorte va a estar comprimido y a veces va a estar estirado. Por ejemplo, posición resorte comprimido. Si el resorte está comprimido, tendremos lo siguiente. Voy a tomar el mismo resorte. La misma superficie. Y el resorte lo voy a comprimir. Ya, ahora sí lo voy a juntar con el carrito. Supongamos que tomé el carrito con las manos y comprimo el resorte hacia allá. Ya le estoy aplicando una fuerza que permite que el resorte esté así, comprimido. El largo natural sigue siendo el mismo. Ya, si aquí mantengo esta posición, esto sigue siendo el largo natural. Ya, L0 o Ln. Sin embargo, se ha comprimido. ¿Y cuánto se ha comprimido? Esta distancia. X, que es lo que definimos como la deformación del resorte. Por lo tanto, el largo del resorte, el largo actual, es L0 menos X. Es el largo que tiene. Y la fuerza elástica, si yo tomo el carrito, si yo tuviera esta condición, e hiciera un diagrama de cuerpo libre, tendría el peso del carrito, MG hacia abajo, tendría la normal, y el resorte, como está comprimido, el resorte si quiere estirar, entonces tendría una fuerza elástica hacia la derecha. Y la magnitud de esta fuerza elástica sería K por X, donde X es esta distancia. A su vez, si el resorte estuviera estirado, es decir, vamos a considerar un caso en que el resorte está estirado y será algo como esto. Voy a tomar, supongamos que está atado el carrito y lo estiro. Nuevamente, el largo natural del resorte no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Este es el largo que tendría el resorte si el carrito no existiese. Sin embargo, el resorte que termina acá ha sido estirado una distancia que le vamos a llamar X. Por lo tanto, el largo del resorte total, en este caso, el largo del resorte en este caso es L0 más X. Pero X es la deformación. Por lo tanto, si yo dibujo el diagrama de cuerpo libre, tendré el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, y el resorte quiere volver a su posición de equilibrio, entonces me va a tirar el resorte hacia allá. La dirección cambia con el caso anterior, pero la magnitud se calcula del mismo modo. K por esta deformación. Y así es como obtenemos la magnitud de la fuerza elástica, que va a depender de cuánto se ha deformado el resorte con su posición natural. La última fuerza que veremos es la fuerza de tensión. Y esta fuerza la estudiaremos como si estuviéramos trabajando con cuerdas o con cables ideales. Y una cuerda o un cable ideal tiene algunas características, que no tiene masa,
La fuerza en una cuerda es igual en magnitud en cada extremo y solo puede transmitir fuerzas de tensión. No transmite fuerzas de compresión. Si ustedes toman una cuerda y tratan de comprimirla, en ambos extremos la cuerda no funciona como cuerda. ¿Ya? Y lo que usaremos principalmente van a ser problemas donde hayan cuerdas o poleas. Por ejemplo, el, aquí dice el segundo punto, la fuerza en una cuerda es igual en magnitud en cada extremo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si yo tengo una polea como esta y tengo una cuerda de este modo? Que estoy tirándola para acá, tiene una tensión y supongamos que la cuerda termina ahí. Para que esto esté en equilibrio, la cuerda recibe la misma tensión en cada extremo. La polea es capaz de redireccionar esa fuerza, pero la tensión en la cuerda es la misma en cada extremo, en magnitud. Otro ejemplo. Ya, por ejemplo, si yo tuviera una polea como esta y tuviera algo como aquí hacia abajo, la cuerda, y aquí, si yo corto la cuerda acá, tengo una tensión hacia abajo en cada extremo. Si tuviera la cuerda en el aire, sin una polea, por ejemplo, estirada, porque recordemos que solo funciona estirada, tendría una fuerza de tensión en cada extremo, de este modo. Cuando veamos ejemplos de trabajos con poleas y cuerdas, quedará más claro cómo se trabaja con ellas. Y lo que acabamos de ver han sido las 5 fuerzas que se presentan para esta unidad. Recapitulándola, tenemos el peso, que siempre actúa hacia abajo, mg, la fuerza normal, que actúa perpendicular a la superficie, la fuerza de roce, que se clasifica en estática y cinética, y si es estática hay dos formas de calcularlo, si no está a punto de moverse, y si es que está a punto de moverse, tenemos la fuerza de roce cinético, la fuerza elástica, que depende de la deformación del resorte, y la fuerza de tensión. ¿Ya? En el siguiente video veremos un ejemplo de cómo aplicar alguna de estas fuerzas.